orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hay momentos en la vida, solemos decir pequeños momentos, llenos de felicidad. Y uno de ellos lo quiero compartir con todos ustedes. Estaba hace unos días en una entrega de premios que tiene que ver con mi profesión, con los medios de comunicación y concretamente con la televisión. Y bueno, pues ahí nos encontramos con gente que queremos y con gente que hacemos que queremos, porque como estamos todos de fiesta, y además a mí me parece, hay quien dice que es hipócrita, pero yo prefiero que sea con alegría, y si alguien te cae mal, pues buenas noches y di con alegría. Y cuando ya me estaba marchando había un grupo de actores conocido a la salida, y entre ellos, pues uno a quien admiro porque sigo su trayectoria profesional desde hace muchos años y que ahora prácticamente pues está en todas las películas que se hacen en España. Les hablo de Javier Gutiérrez. Y bueno, él estaba hablando y sí que no me gusta interrumpir una conversación, o además muchas veces, pues igual que me pasa a mí, que hemos entrevistado a tantas personas que igual vemos una cara, no sabemos exactamente de qué le conocemos. Pues Javier se separó del grupo y me vino a saludar con muchísimo cariño. Está en muchas películas, pero especialmente en una que me ha llegado al corazón, que es la película Campeones, que no sé si la han visto, pero se la recomiendo. Además, claro, se une una gran pasión para mí, como es el baloncesto, y además, pues la verdad, con todo el sabor que tiene el Club Estudiantes. Es una bella película. Y para mí, desde luego, fue un gesto que si me gusta como actor, pues ahora cada vez que le vea todavía me va a gustar más. Así que desde aquí, Javier, te quiero dar las gracias y mostrarte mi admiración una vez más. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Pues vamos a empezar a conocer a los invitados de hoy. Nos acompaña Fernando López, él es periodista, un especialista en comunicación, en publicidad, en poner empresas en marcha y que funcionen. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, haces bien en decirlo así, con mucha tal como para ti. Como... Pues no sabía cómo definirlo, como tal, he dicho como tal y cual. Pascual, ¿no? Que ya Pascual, ¿como tal? Claro, porque te presento, claro. Faltaban unas músicas ahí, unos platillos, bueno, y nos encanta. vas a hablar de Por muertos. Eso yo vengo, claro, efectivamente, vengo porque me ponen muy así y luego te hablo de muertos y ¿qué hacemos? ¿Pero por qué vamos a hablar de muertos? Porque tocan los muertos. Cada vez, yo sabes que te traigo temas, o te traigo temas de bodas, o te traigo temas de funerales, o traigo temas de construcciones raras, o ¿te acuerdas aquí de los arrestos raros? Ah, bueno, es verdad. Bueno, pues hoy he sacado dos temas de esos que me voy acordando y digo, pues mira, esta vez vamos a hablar de muertos. ¿Reportajes que has hecho tú? Reportajes que hice yo en su día, efectivamente, de la España insólita de los años 80-90. El nombre, desde luego, no sé si te pregunté alguna vez si lo tienes registrado. No, porque no, realmente no era mío, eso era de la revista 10 Minutos. ¿Quién lo puso? Qué interesante, ya no se hace. España insólita y mundo singular. Y dependiendo de los temas ponían España insólita o mundo singular. Ah, bueno. O sea que, pero bueno, como hemos dicho más de una vez, habría que hacer la España insólita de ahora que da para mucho reportaje. Habrá que empezar, ¿eh? A lo mejor hay que pensarlo. Vale, cuando termines de recordar, exacto. Vamos con la actual. Vamos con la actual. Perfecto, bueno, y recibimos a José Esteban Verdes, que es abogado, y fíjense ustedes en el mundo de la abogacía, si no hay cosas y casos insólitos. José Esteban Verdes, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Porque es que ya depende, aquí dentro no se sabe. No se sabe, en un plato no se sabe. Además, depende de tantas cosas. Fíjate, cuando empecé ya a hacer un programa de radio que se llama Caliente y Frío, estuve 15 años haciéndolo, se hacía una cena en un restaurante como hacen en un hotel y luego era la tertulia entre 4 personajes de distintos ámbitos. Y la primera noche que fui, caray, a mi izquierda tenía a don Antonio Gala y a mi derecha a don Juan José Alonso Millán, que siempre ha sido un caballero, gran autor teatral. Y yo tenía unos nervios y estaba todo el rato levantándome, sentando, y él se levantaba y se sentaba cada vez que yo me levantaba y me sentaba.
Y entonces, bueno, pues nos ofrecían para cenar, bueno, primero ponían pues algo de picar y luego, ¿qué quiere usted? Una carne, un pescado y tal, y dice Alonso Millán, yo un cocido. Y a mí me dio una carcajada, yo creo que entre los nervios y tal, una carcajada estruendosa. Y digo, pero para cenar un cocido. Y dice, ¿usted, señorita, a qué hora se levanta? Y digo yo, bueno, pues depende de los días, pues a las 7 de la mañana, a las 8, no sé qué. Dice, claro, yo a esas horas me estoy acostando. Entonces, esta es mi comida. ¿De qué nos vas a hablar, José Esteban? Bueno, os voy a hablar de una sentencia que se ha puesto estos días muy de moda, que es del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, y es referente a la acumulación de sentencias en los presos etarras. Hablaré sobre eso, deciros quiénes han presentado el primero y cuál es el resultado que ha existido y lo que afecta al resto de los presos etarras que existen en España. Bien, y además creo que ahí supongo que lo tendrás porque lo conoces y además vienes perfectamente documentado, pero sí que entendamos, porque hay veces que, pues gobernando un partido político, dicen cómo este partido político ha consentido que se dejen libres estos presos y tal, y es algo que excede de las competencias nacionales, creo, pero bueno, te pediremos que lo aclares. Ahora, perdona que te interrumpa, ahora lo que ocurre es que cualquier cosa que exista, estamos sometidos ya a la legislación europea. Y entonces cualquier tontería que pueda llegar a la Comunidad Europea puede estar totalmente en contra de lo que se ha dicho en España. Igual que para ir al Tribunal Constitucional hay que haber terminado con todos los procesos que existan y todos los recursos que existan. Después de todo eso entramos en la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea es una cosa diferente ya. Los tribunales es una situación diferente. Sí, vamos, ambos, y bueno, creo que supongo que todos los que estamos aquí pues somos partidarios de la Unión Europea, y hay algunas cosas, pues lógicamente para eso está, pues que hay que mejorar y que se van dando según los casos, como suceden tantas cosas de la vida. Y se irán volcando. Vamos a hablar de una historia potente, muy bonita de Magallanes. Además, dicho Magallanes, como lo dice él, con toda la sonoridad que tiene un tenor, con una dicción y con una vocalización maravillosa, es nuestro tenor amigo Israel Lozano, viajero, y que interpreta no solamente con calidad musical, sino con ese añadido de corazón que solamente tienen algunos. Es precioso verle cantar e interpretar, y desde luego la historia que va a compartir hoy con nosotros también lo es. Israel, bienvenido. Muchísimas gracias, María José. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Tienes un libro y una partitura contigo. Quiero que nos expliques ese libro, que es porque no es tu libro. Vienes a hablar de un libro que no es tu libro. Vengo a hablar de un libro que no es mi libro, pero para los artistas, para los músicos, para los cantantes, son fundamentales la base de una ópera, que es el libreto donde está inspirado la historia escrita. En este caso, el diario de Magallanes, el hombre que lo vio y lo anduvo todo, del antropólogo José Manuel Núñez de la Fuente, que es el culpable, responsable de esta ópera. Que ese sí puede ser tu libro. Que ese sí podría ser de alguna manera, o al menos en la cuestión de dirección artística, la ópera Magallanes, No hay rosa sin espinas. Una ópera que va a dar la vuelta al mundo. Se celebra el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, justo el año que viene, de Hernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, y ahora hablaremos de ella. ¿Y es una ópera nueva? Es una ópera nueva. Es una ópera contemporánea, nueva, de Marco Reghezza, Giovanni Scapecchi, dos músicos italianos que se han inspirado en este libreto de un sevillano, basado también en la crónica de otro italiano que fue el que acompañó a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, Pigafetta, y es una ópera que está escrita en español. Bueno. Con lo cual también el Instituto Cervantes y la marca España y la cultura, la ópera, la zarzuela española va a dar la vuelta al mundo. Bien, para refrescarnos un poquito la memoria, como si fueras un profesor de historia, ¿qué nos podrías contar, así como anticipo, de la historia de Magallanes, o en qué parte de su vida se centra la ópera? Bueno, Magallanes es una de las mayores epopeyas probablemente del ser humano. Luego fue
la salida y la visita a la Luna. Pero en el año 1519-1522, cuando se concluyó la primera circunnavegación, se establecieron los parámetros de lo que era el globo terráqueo y dar la vuelta al mundo, y conllevaba no solamente un estudio y un análisis de toda la cartografía, sino también la conexión cultural, las especies que se podían en su momento, y que son tan valoradas, y lo que es la interconexión. Esta ópera es muy interesante porque se podría decir que es una parte, la primera saga de lo que es la primera parte de esa primera vuelta al mundo, porque Magallanes murió en Filipinas y luego lo completó Juan Sebastián Elcano, pero hay mucho reflejo de amor, de traición. Magallanes era portugués, tuvo que venir al Reino de España a pedir ayuda, y fue Diego Barbosa, un sevillano, que le adoptó, que luego se casó con su hija Beatriz, y quien pagó toda la expedición, y fue muy interesante. Desde Sevilla, esta es otra ópera de Sevilla, ¿sí? Que eso es muy importante. Sevilla es una ciudad donde ha inspirado tanto a Rossini, con El Barbero de Sevilla, a Bizet con Carmen. Hay tantas óperas basadas en Sevilla, y gracias también pues de la mano de antropólogo José Manuel Núñez de la Fuente, de Producciones Magallanes, de Francisco Oliva de la Vega, de Luciano Miotto, pues se ha generado un equipo artístico muy interesante para dar este impulso y esta circunnavegación que daremos la vuelta al mundo con la ópera Magallanes. ¿Y tú vas a interpretar a Juan Sebastián? Voy a interpretar a Juan Sebastián Elcano, y también tengo el honor y la bonita y gran responsabilidad de ser el director artístico de este proyecto, en donde hay grandes colaboradores artísticos, director de escena Fucho Peredo, maestro, y iremos comentando y viendo una serie de vídeos muy interesantes que junto a la red de ciudades magallánicas estamos promoviendo esta gran producción que los próximos 3 años escucharán mucho. Desde luego, y alrededor, supongo, porque fíjate, has dicho red de ciudades magallánicas, pero bueno, puede dar para juegos o para interactuar con pequeños, con jóvenes, con mayores. Estoy pensando en barcos, o sea, quiero decir, hay tanta posibilidad alrededor. Por supuesto, hay una página web que es quintocentenario.es, que ahí podemos verlo. Que ahí se pueden ver, hay más de 200 proyectos donde ya está todo coordinado, pues con instituciones públicas, privadas, el gobierno, y se ha creado una comisión del Quinto Centenario también paralelamente con la comisión del Quinto Centenario en Portugal, que de hecho estamos trabajando para desarrollar esta ópera con el Teatro San Carlo de Lisboa. Entonces es muy interesante las diferentes actividades y temáticas que existen sobre Magallanes, sobre Elcano. No hay que olvidar que incluso la NASA tiene un proyecto que se llama Magallanes, y es muy interesante cómo la ciencia se basa en esta gran epopeya de la primera vuelta al mundo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a comenzar, y comenzamos recibiendo a Santiago Alonso. Santiago es autor teatral, escritor, poeta, y nos regala siempre una maravillosa poesía. De Rubén Darío, Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quién fuera Ipsila que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita en el número 32 y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un pisín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42. Desde luego, Teresa lo cuenta como nadie, la verdadera cocina asturiana en Madrid que se llama Ferreiro. Y la España insólita nos la acerca y la cuenta Fernando López. Fernando es periodista y estamos recordando y seleccionando pues algunos de sus reportajes que nos siguen llamando la atención, pero cuando termine, hemos llegado a un compromiso hoy, vamos a empezar con la España insólita actual, que es más insólita, que es más insólita si mucho cabe. Más seguro. Y vamos de muertos hoy. No sé, muertos. ¿qué te parece lo de empezar con muertos, José Esteban? Hombre, yo prefiero empezar por el principio, no por el final. Normalmente. Y bueno, pues fíjate, Israel, en muchas ocasiones, en muchos casos se dice, bueno, como en una ópera que muere hasta el apuntador, ¿no? Porque realmente hay muchas óperas donde hay muchos fallecimientos. Sí, Lo de muchas situaciones trágicas. Trágicas. ¿No? Bueno, pues esta, ¿qué te parece? Yo creo que va a ser tragicómica, no sé a ti qué. Esta es bastante... no sé, se podría hacer una ópera casi, ¿no? ¿También? Pero acaba cantando la gorda. Oye, ese comentario fuera, tachado. Adelante, Fernando. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de muertos. Bueno, me han puesto primero el segundo tema que se iba a contar. Este es un señor de Reus que lleva muchísimos años, él es parapsicólogo, pero él tiene, sigue teniendo una pasión por todo lo que tiene que ver con los muertos. Entonces su casa es un museo de ataúdes, de lápidas, de esquelas, pero el problema no es ese, el problema es que cuando entras allí y vas a hacerle unas fotos y tal, te dicen que esperas en una sala con un ataúd, con unas calaveras, tal, que te aseguro que te ponen la carne de gallina. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo, sí. Él se llama Ramón Gaibar, él se dedica al tema de la parapsicología, de hipnosis, todo eso. Entonces, cuando fuimos a hacerle... Claro, pero es que la verdad es que te ponen la carne de gallina. O sea, de hecho, tiene amigos que le hacían una apuesta a ver quién era capaz de pasar una noche en esa casa. Y no había forma. Y me acuerdo que una de las preguntas que le decíamos, ¿y tienes novia? Porque claro, tráete una novia a esa casa, ¿no? Es erótico festivo erótico total, festivo total. Y entonces él pues tiene una pasión por la cultura de la muerte y la verdad es que ponía la carne de gallina. Pero bueno, esto es un poco una anécdota, ¿no? Bueno, pero tú ¿cómo te enteras que existe este pues, señor, digamos? Claro, en aquella época no teníamos internet. ¿Qué año estamos hablando? Esto me parece que es del año 87, claro, por ahí, más entonces o vamos menos. a situarnos que no existe, claro, por ejemplo, nada. Que tú mires en Twitter que es el trending Nada, topic y este señor sea trending topic, ni nada. ¿Tú cómo te enteras? En aquel momento nos enterábamos por los periódicos locales. O sea, nos leíamos, yo tenía la maravillosa suerte, que he hecho tanto de menos, de leerme cada día a lo mejor 20, 30 periódicos de provincias.
de provincias, que eran esos periódicos donde te hablaban de lo local y todo. Y ahí, pues muchas veces salía una pequeña reseña y de ahí sacábamos los temas. Claro, era muy difícil, pero es que luego tú veías eso, pero ahora teníamos que llegar a él. Ahora pones el nombre, le das intro y te suelen salir un montón de datos. Y hasta puedes ver en Exacto. Google Maps dónde está su casa y lo que tiene alrededor. Exactamente. Y entonces nada, luego teníamos que coger, irnos a llamar por teléfono allí a la alcaldía. Oye, ¿usted conoce no sé qué? Y al final te daban un teléfono, llamabas 4 veces, se ponían... Bueno, era complicado, la verdad. Un teléfono que tenías que llamar desde un teléfono fijo de tu trabajo, tu casa, exacto. o desde una cabina por la calle. O una cabina por la calle, porque no había forma. Ay, Fernando, final, qué mayores somos. Sí, es verdad. O cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo, somos muy jóvenes. Bien. Es que ha cambiado el mundo en muy poco tiempo. Pero bueno, esta es una historia con curiosilla, pero la que es más interesante es la de el reto aquel que nos dijeron que se celebraban todavía aquelarres en España. ¿Qué es un aquelarre? Un aquelarre es una fiesta de brujas, como se hacía pues, en la época de la Inquisición, hace 400, 500 años. Mira, esto viene como lo de Magallanes, en aquella época cuando sí, pero es un poco distinto. Es un poco distinto, ¿no? Pero la época es la misma. Ah, vale. Estaban allí las brujas, hacían sus brujerías, sobre todo por la zona de Galicia, en el norte de España y todo eso. Y me entero, por un chivatazo que me dan allí por Bilbao, que hay una secta satánica en Bilbao y que hacen aquelarres. Y la curiosidad a mí me ha matado siempre. O sea, a mí nunca me han podido decir no entres por esa puerta, que ahí no entres, que ahí no hay nada. Joder, ahí me habían matado. Hombre, claro, lógico. Supongo que a todo el mundo, ¿no? Sí. Y entonces dije, pues eso tengo yo que fotografiarlo. Y entonces, claro, primero ¿Pero tuve no te daba miedo? A mí no me ha dado miedo nunca nada de todo esto, pero ¿sabes por qué? Porque no he creído. Ya. Entonces... yo iba un poco con la cosa esa del periodista, de la objetividad y de lo que podía ser interesante. Y yo dejé, y entonces me tuve que infiltrar en la secta satánica, claro, porque no podías llegar y decir, hola, buenas, soy Fernando Alpeña, soy periodista y queremos haceros un reportaje, porque entre otras cosas era... Y entonces, pues nada, te metes allí como diciendo que tú eres una persona muy interesada en todas estas historias, te hacen un rito, te hacen unas historias, y yo me metí ahí. Y entonces esta gente celebraba unos aquelarres, se hacían 8 al año, eran, creo que recordar, en los solsticios de verano, en los equinoccios, o sea, en los solsticios, en los equinoccios, la fiesta de Todos los Santos, el 25 de diciembre, la fiesta de Hades, que era el dios del submundo, y bueno, por Dios, vaya Dios. Unas historias muy raras, y claro, y adoraban a Isis, que era la Madre Tierra, y me acuerdo que tenías que jurar devoción a Isis, la Madre Tierra, y al macho cabrío, que era Satán. Bueno, pues eso es lo que te ponía un poquito más así, ¿no? Daba... Pero tú te infiltraste entonces. Yo me metí ahí y dije que a mí me... Bueno, juramentos. Pero yo siempre con los dedos. Bueno, a mí me enseñaban que si tú cruzabas los dedos no valía. Es verdad. Pues yo lo hacía así, yo cruzaba los dedos y... Sí. Total, que llega el día 31 de octubre, que ahora es Halloween, entonces no era Halloween, entonces era la fiesta de Todos los Santos. Por favor. Ahora están las calabacitas y todo eso. Y entonces había un aquelarre secreto en el Monte Gorbea. Y bueno, pues yo fui allí como... ¿Y había mucha gente? Pues había un grupo de gente, serían 20 personas, una cosa así, con túnicas blancas, con historias, y yo llevaba una cámara escondida. Y ahora es muy fácil esconder una cámara, que son chiquititas, pero entonces eran unos camarotes y de noche. Madre mía. Y de noche. Entonces tuve que medio robar las fotos. Y efectivamente me metí en el aquelarre, y aquelarre era, bueno, pues una reunión, ponían allí un macho cabrío, no sé qué, unas pócimas que hacían, todas las brujas invocaban, tú hacías como que tú también, claro, tal, no sé qué, llevábamos unas túnicas blancas y entonces, pues yo desde ahí pues iba sacando... ¿Haciendo fotos? Haciendo mis fotillos, sí, claro, haciendo mis fotos y tal. Hay algo extraño que surge de mí. Y luego, pero cuando ya termina eso, se toman todos una pócima, que yo no me la bebí. Bien. Yo no me la bebí, porque a mí siempre me dijo mi madre que no aceptara nada de los extraños. Ni caramelos, ni regalos. Y yo dije, pues nada, vamos a beber. Pumba. Total, que se empezaron a colocar, yo creo que aquello era pues eso, lo que hacíamos cuando teníamos 16 años que nos queríamos ir a ligar, que cogías, le robabas a tu padre un poco de vodka, tal, te ponías para ponerte contento. Sí. Pues allí se pusieron bastante contentos. Sí. Y luego, pues se trataba de dar un paseo invocando a los muertos para que bajaran. Y bueno, sí, te daba cosa.
daba Sí, cosa. ¿verdad? Yo no vi a ninguno, ellos sí lo vieron, pero porque debían haber bebido más Sí, que yo. y a saber si no llevaba algún tipo de alucinógeno también. Por eso digo, que ahí cada uno ve lo que quiere ver. Y bueno, ellos decían que había una niebla que nos seguía y tal, yo la niebla no la vi, yo creo que hacía muchísimo frío, eso sí. Me acuerdo que lo pasé muy mal porque hacía muchísimo frío. Y bueno, el caso es que al final, pues mira, fotografié el aquelarre, se publicó, que es lo que tenéis por ahí. ¿Sí? ¿Está aquí? Y sí, está por ahí el aquelarre y bueno, pues la verdad es que estuvo bien, estuvo ¿Y bien. luego tuviste alguna consecuencia al publicarlo? Porque recordamos que tú lo No. publicabas en la revista 10 Minutos Sí, con sí. una tirada Bueno, efectivamente, muy grande. pero es lo que te digo, igual eso, pues ellos también, cuando alguien se quería quejar, llamaba a la revista, bueno, no era tan fácil como conseguir Claro. los números de ahora, llamaban a la revista y entre un montón de llamadas de gente que se interesaba por estos temas, porque a veces se bloqueaba la centralita con estos temas, pues te llamaban a decir, joder, nos la has pegado, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre le decía a la de la centralita, diles que sí. Claro. Claro, es que es verdad. Claro. Es que no la has pegado, pues sí. Ya está. Ay, Pero qué- entonces no se ponían demandas como ahora. Ahora había que tener más cuidado. Entonces no te ponían demandas, simplemente decían, joder, tal, nos la has liado porque no sé qué, porque no sé Pues cuántos sí, y pues tal. tú lo Y reconocías yo y ya decía, está. sí, es que la he liado. Que ya tenías tu Pues, chico, reportaje. claro, pues ser un poco más De alguna listos. manera les estabas haciendo, porque habría Claro. alguno que lo leyera, hasta le parecería fenomenal en una campaña de comunicación. Pues sí, efectivamente. Vete lo tú a mejor saber, luego, algunos apuntó. Oye, de otros temas que te he contado, han ganado muchísimo dinero de estos Claro, temas. porque lo has sacado tú. Crece Pelos Amador, algún día te hablaré de lo que es el Filipoli, hablaremos de más temas, pero que han ganado, porque entonces, claro, es verdad que así como había más dificultad para conseguir las cosas, también es verdad que lo que se publicaba en 4 sitios. Claro. Es como pasaba en televisión, tenías la 1. Y ya Entonces, está. claro, salir en la 1 era como llegar al mundo entero, ¿no? O sea, Así llegar es. a toda España. Sí, sí. Pues aquí pasaba lo mismo. Tenías esta publicación, ahora lo puedes ver en internet en 1000 sitios, pero entonces sí. José Esteban, ¿tú te has infiltrado que puedas confesar, porque igual no se puede confesar en alguna circunstancia o situación así de, como nos dice el de aquelarres o cosas semejantes? Hombre, yo que sabes que una parte mía muy importante se siente gallega, cada vez que hacen una queimada. A ver las ailas. A ver las ailas. Galicia es tierra de brujas. Bruixas. De bruxas. Es verdad. Que existir Y- no existen, pero a ver las ailas. A ver las Eso ailas. Bien, bien. Y en esos queimadas se invoca totalmente a las brujas. Se invoca a las brujas de una forma... te impone. Sí. Miras alrededor y dices, estará aquí. Pero impone. Y yo no sé, Israel, si has participado en algún tipo de acontecimiento que puedas o que te apetezca contar de estos que nos ha dicho Fernando. Estando en Galicia, justamente en una ¿También? boda, la tradición en el postre, el hacer un espectáculo, de hecho fue muy interesante cómo hacían el ritual, bueno, es un poco también era un espectáculo de mantener unas tradiciones, pero es bonito, es interesante cuando se hace una... Y lo viven, sí. Bueno, pues seguimos con una recomendación que nos llega desde Parafarmacia Mundo Natural. Parafarmacia Mundo Natural tiene establecimientos, 2 parafarmacias en Madrid, también tiene una parafarmacia en Alicante, otra en Valencia, y sus productos los pueden encontrar en parafarmacias, herbolarios y en centros especializados. Y hay un teléfono de información sobre... ustedes quieren preguntar sobre algún producto que aquí recomendamos o cualquier otra cuestión, pues pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000, y también conocer a través de la página web un completo fichero de todos sus productos en parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Hoy nuestra recomendación es un excelente producto que se llama Colacel. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Y vamos ahora con el abogado, con José Esteban Verdes, y esperamos que el cierre sea en alto con el tenor, porque claro, nos ha hablado por un lado de muertos en tono jocoso, pero ahora nos vamos a poner serios porque vamos a hablar
la verdad de asesinatos que se han cometido de terrorismo. En España hablamos de ETA, podríamos hablar también de otros grupos que aunque tuvieron menos repercusión, pues también se cobraron víctimas. Y bueno, al respecto, José Esteban, y ya te dejo que empieces por donde consideres oportuno, pero hay un señor con un nombre que pone a una doctrina, que es la doctrina Poirot, que bueno, que a algunos se nos complica un poco. Bueno, la doctrina Parot, lo que pasa es que en la Unión Europea se dijo que España no podía aplicar la doctrina Parot en el sentido que quería. Y como pasa siempre, pues tuvimos que aceptarlo, puesto que estamos dentro de Europa, sí. Y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar la normativa europea. Lo que ha ocurrido ahora es que ha habido una serie de terroristas, yo los llamo terroristas. Sí, es que son terroristas. Son terroristas. Es que es como cuando dicen, es que tal persona se murió, no, mire usted, la mataron. No, la mataron. O la asesinaron. La asesinaron, porque aquí consiste en asesinarlo. Cuando estas personas, que gran parte de ellas la gente no lo sabe, jamás han pedido perdón ni se han arrepentido de sus... Ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer. Ni se han arrepentido. Pero, claro, el que tiene la víctima, que es la familia, no puede volver a recuperar a esos señores. Porque no lo puede volver a recuperar, mientras que ellos, al cabo de una serie de tiempo, sí van a poder salir a la cárcel. En Europa hay sitios donde hay una cadena perpetua, que existe como tal, y otros sitios donde tenemos los 30 años. ¿Qué ha ocurrido? Que con esto de los 30 años, y sobre todo con el tema de ETA, por hacer un poco de historia, los etarras pasaban de España a Francia con una facilidad absoluta. Y entonces cometían desmanes tanto en España como en Francia. Y claro, hay algunos que cumplían la condena en Francia y luego se les mandaba para España para que cumplieran la condena que tenían que cumplir en España. De estos deben quedar en la cárcel unos 200 y pico. ¿200 y pico? 200 y pico, nada más. Y nada menos que ya. Porque es que ten en cuenta que del tema de ETA hay más de 400 casos que no se han resuelto. Y que ahora parece ser que con la documentación que han entregado los franceses al gobierno español, parece ser que se puede estudiar alguno más. Es decir, que 400 no se hayan sabido... 400 personas asesinadas. Es que estamos hablando de algo muy serio. Entonces, los tres primeros que han sido son tres, no sé cómo calificarlos, porque se me va la lengua. Santiago Arróspide Sarasora, Santipotros, un canalla. Alberto Pazaló Anduaga y Francisco Mújica Garmendia Paquito. Es decir, tres asesinos que cada uno de ellos tiene más de 40 muertos a sus espaldas. Pues esos señores... Claro, y... A ver, es que se contabilizan los muertos. Sí. Pero hay... Heridos, minusválidos. Heridos físicos, psicológicos. La familia. Es como cuando hay un atentado, y en esto somos los medios de comunicación o algunos profesionales también culpables, dice, afortunadamente no ha habido ningún muerto, no ha habido daños de personas, solo son daños materiales. Y solo son daños materiales también, porque no estamos hablando ahora de muertos, es que a lo mejor te han destrozado tu casa. Por ejemplo. Que desde luego nadie te la va a devolver. No puedes volver a un determinado sitio porque sabes que en ese momento está corriendo tu vida peligro. Claro. Es decir, entonces, estamos hablando de muertos, pero digamos que hay mucho más alrededor. Claro, y sobre todo están las consecuencias de sus actuaciones. Hombre, yo hay una foto que jamás se me olvidará, que es cuando cometieron el atentado en el cuartel de Zaragoza, bueno, la niña en brazos. Mira, y es uno de ellos, además. Claro, es uno de ellos. O el Corte Inglés de Barcelona. Además, creo que este último que hacías, que le llaman Paquito, que va con la K, como lo de los ocupas y tal, porque también todo tiene que ver con el idioma, creo que es él, sí, que parece, esto yo me he enterado hace poco, claro, siendo jovencísimo, ya había colaborado en el atentado contra Carrero Blanco. Se dice que participó, era muy joven, pero participó, se dice de él, y que llegó a participar en el... pero debería tener 16, 17 años. Claro, pero es que el de Carrero Blanco, que recientemente, bueno, Alfonso Artesero se está haciendo en nuestro
Canal, un programa maravilloso que es España en mi memoria, y veía recientemente, porque yo era muy joven cuando aquel atentado, pero fue tremendo porque además, desgraciadamente, luego nos acostumbramos a casi todos los días empezar los telediarios, que esto las personas más jóvenes en España no lo pueden imaginar, porque se empezaban todos los telediarios con muertos. Todos. Con muertos. Vamos, con asesinatos. Y entonces, claro, yo me acuerdo que era pequeña, que estaba en el colegio, y es que fue que un coche, o sea, tal cantidad le pusieron de explosivos y todo, que saltó por encima del edificio. Y entonces, este Paquito, que también debía ser muy joven, parece que ya colaboró en esto. Quiere decir que su ADN es de terrorista y de asesino. ¿Sabes lo que pasa? Que en el tema de Carrero Blanco siempre han existido algunas dudas, y te lo digo para que tú lo estudies bien. Sí. ¿Cómo se consiguió tal cantidad de dinamita sin que se enteraran? Sí. Por ejemplo. Es decir, hay todavía hechos... Lo plantea su hija en el programa de Arteseros, habla al respecto. Por ejemplo. Hasta la sucesión de ministros que hubo en el gobierno de Franco, que se puso al frente al que era responsable de haber velado, digamos, por la seguridad de Carrero Blanco. Exacto, yo creo que hay una serie de hechos, cómo consiguieron hacer el túnel hasta la mitad de la calle sin que nadie se enterara. Es que son cosas que dices, oye, y no existían, es como ahora, que tú coges una maquinita y te haces la M30. Bueno, cuesta un poquito más, pero bueno. Pero más o menos. Pero vamos, bueno, me dejo lo de Carrero Blanco y vamos entonces... No, seguimos sobre esto. Si esto es, entonces, estos señores fueron juzgados en España, tuvieron una condena por parte de la Audiencia Nacional, se repitió la misma condena de 30 años en el Tribunal Supremo y recurrieron ante el Constitucional. Esto lo explico porque ahora veremos una de las gracias que tiene esto. Y el recurrir ante el Constitucional no se lo admitió el Tribunal Supremo ni se lo admitió el Tribunal Constitucional. Entonces recurrieron indudablemente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la experiencia que tiene España con los tribunales en Europa, pues hombre, y sobre todo con lo que tú has nombrado antes, con la doctrina Parot, bueno, pensaron que sí iban, porque ellos lo que solicitaban exactamente es que se les tuviera en cuenta para los 30 años el tiempo que habían pasado en las cárceles francesas. Y esto fue lo que dijeron que no bajo ningún concepto. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo. Además siempre aludiendo al respeto hacia los derechos humanos. Siempre a los derechos humanos. Ellos, vamos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no creo que sea más claro que llamarse el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Entonces, ese cinismo yo creo que tienen derecho, por supuesto, yo lo admito el derecho a ellos. Ahora, con ese cinismo con el que lo hacen, con esa facilidad, yo como abogado, lo digo con toda claridad y respeto profundamente a los abogados que lo han defendido, no lo hubiera llevado jamás. Bueno, pero... Porque hay hechos que no se pueden llevar. Claro, José Esteban, es que, a ver, bueno, y si alguno queréis intervenir, estáis en que parece que estamos aquí en un partido de tenis. José Esteban, sabes que habitualmente no intervengo tanto, pero es que tiene muchas aristas. Es que en todos estos asuntos de terrorismo o de grupos que quieren romper un país, hay una financiación para todo. Claro. Y es que el hecho económico es muy importante saber. O sea, yo, para hacer una reclamación, he tenido varios clientes que me han dejado a deber dinero a lo largo de toda mi vida, como todos tendremos experiencia de personas que han cometido impagos. Yo para reclamar, para hacer una demanda, tengo que pagar un abogado, lógicamente, y tengo que pagar una serie de procesos. Y a mí me ha pasado que una de las reclamaciones que hice no la pude hacer ni siquiera por el total, porque como iba en correspondencia a lo que tenía que pagar, no podía afrontar eso. Entonces, todos estos individuos tienen dinero o hay organizaciones que les están pagando porque ¿cuál es su trabajo? Mi trabajo es ser terrorista. Vale, el impuesto revolucionario que iban cogiendo, pero ha habido un momento en que parece ser que no se pagan impuestos revolucionarios y tenían un dinero. Y hay otros que no sé de dónde viven, que de repente se van a otro país y tienen una casa enorme, lo que vulgarmente se conoce como un casoplón, y entonces yo solo pregunto, ¿de dónde sale ese dinero? Porque los demás, para hacer un viaje o vivir una temporada en otro país, necesitamos pagarlo. ¿Quién lo paga? Entonces, claro, todos estos abogados que dices, tú no lo harías, no, pero es que esos abogados forman parte de esa estructura. Sí, pero esa estructura que la están pagando continuamente. ¿Quién lo paga? Pues seguirán cobrando
como han hecho siempre, pues parte de los empresarios, parte del otro, parte de gente que tienen en el Parlamento español, que cederá parte de su dinero a estas organizaciones. Es decir, no se sabe, pero es un tema que yo creo que se debe estudiar bastante a fondo. Pero no solamente eso, es que yo como abogado tampoco llevaría un tema de violencia de género si no estoy seguro, por ejemplo. Porque hay temas morales, yo entiendo que hay abogados que están dispuestos a llevar, pero hay temas que es que a mí me afectan al corazón. Exacto. Entonces, a mí me afectan al corazón. Entonces, para llevarme un mal rato no merece la pena. Pues no. Bueno, por concluir, José Esteban, Sí. porque al... Bueno, lo que quiero decirte es que estos señores recurrieron y la sentencia, la voy a leer, la sentencia que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice exactamente: la Corte estima que en el momento en que las condenas de los demandantes fueron pronunciadas y después, cuando los demandantes pidieron el cúmulo de las penas ya purgadas en Francia, el derecho español no preveía a un grado razonable que las penas ya cumplidas en Francia se tomarían en cuenta para determinar la duración máxima de prisión de 30 años. ¿Esto qué significa? Que a estos señores no se les va a acumular, van a cumplir sus 30 años en España más lo que hayan cumplido en Francia. Pero es que estamos hablando, como antes te he dicho, María José, de que estamos hablando de que hay otras 63 demandas. Que bueno, yo creo que no va a cambiar ya el criterio del tribunal. Esperemos porque, en fin... Pero es que, espérate, yo te voy a añadir una Sí. cosa que es lo que a mí me duele. Estos señores, como es el Tribunal Europeo, ha dicho, estos señores se les indemniza porque el gobierno español, sí, es verdad. el gobierno español no haya aceptado el recurso ante el Tribunal Constitucional. 2.000 euros, creo, ¿no? En total creo que ha sido 4.000 o 5.000 euros. Pero es que te duele, porque eso lo pagamos entre todos. Desde luego que sí. José Esteban, gracias, y es un tema desde luego que tiene pues muchas aristas y muchos subtemas para tratar, pero avanzamos y volvemos a una recomendación de salud desde Mundo Natural para Farmacia Mundo Natural. A través de su página web tienen información sobre sus productos. También les recomiendo que si pasan por alguna de las parafarmacias o centros especializados que tienen productos de Mundo Natural, que pidan su revista, que se la van a dar de manera gratuita y es muy interesante. Pueden llamar también al 91 446 0000, 91 446 0000. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Bueno, pues ahora vamos a cambiar, a serenar, a irnos a conocer desde luego que una historia real, una historia que además se convierte en ópera. Con nosotros Israel Lozano, tenor. Israel, hay una página web donde se tiene información sobre todo el quinto centenario, sobre Magallanes. Quintocentenario.es, operamagallanes.com, y donde la página del quinto centenario se engloban más de 200 proyectos que giran en torno a esta celebración, a esta celebración de una de las mayores epopeyas del ser humano, que fue la primera vuelta al mundo, y bueno, pues donde la ciencia, donde la literatura se ha inspirado, la NASA se ha inspirado en hacer el proyecto Magallanes, donde Marco Reguezza, Giovanni Scapecchi, José Manuel Núñez de la Fuente, antropólogo, pues se han inspirado en hacer primero el diario de Magallanes, que es una historia muy bonita, el hombre que lo vio y anduvo todo. ¿Por quién está publicado? Está publicado por 12 Calles, la editorial 12 Calles. Para darles pistas a nuestros espectadores que quieran tenerlo. Efectivamente, además se está convirtiendo en un referente de la historia porque está muy bien documentada pues, todo lo que Magallanes hizo en su expedición, y se trasladó lo que es el libro del diario Magallanes a un libreto y a una composición musical de dos italianos, porque Pigafetta era italiano y hay que darle un toque italiano, sobre una historia de alguien que era de Portugal, que tuvo que irse a Sevilla a buscarse la vida, a buscar quién pagara los costes de esa expedición, como en su momento también lo hizo Cristóbal Colón,
Y bueno, pues se ha hecho una ópera que ahora justamente también en colaboración con la Red de Ciudades Magallánicas se está planificando una itinerancia alrededor del mundo. 9 países ya están interesados, Qué bueno. más todas las hermandades que se están generando, y bueno, pues hacer una ópera es algo maravilloso. No es fácil hacer una ópera, pero tenemos también ahí un vídeo. Vamos a verlo, ¿te parece? Pues venga, vamos a ver el vídeo. Nos ha traído algunos Israel y luego nos comenta. Un programa de actividades que estábamos viendo, aunque rápido, pero luego pueden profundizar más en la página web. Forma parte de esa información que podemos rescatar, ¿verdad? Efectivamente. 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Es una gran epopeya. En su momento marcó la importancia de la cartografía, la importancia del comercio internacional con todo el comercio de especias, la cultura, y bueno, fue una nueva época en la que bueno, pues se abrieron muchísimos caminos y bueno, pues un hito histórico. Tenemos otro vídeo que también le vamos a compartir con nuestros espectadores para disfrutar unos minutos más. Israel, ¿entran ganas de descubrir algo? Porque dan ganas de descubrir muchos mundos. Sí. Hablar de Ópera Magallanes es hablar de muchas cosas, es hablar de aventura, es hablar de pasión, es hablar de traición, de política, de intereses, de confrontación, de reinados. Que un portugués venga al Reino de España a pedir ayuda y que un sevillano le adopte, se termine casando con su hija Beatriz, y a partir de ahí muchas aventuras, es algo muy interesante. Y hablar de Ópera Magallanes es hablar de Sevilla, que Sevilla ha sido una de las ciudades también muy emblemáticas, toda su historia
sobre todo en la ópera, ¿no? Rossini se inspiró en El Barbero de Sevilla, Bizet en Carmen, ya en óperas barrocas también aparece la figura de Sevilla, y es muy interesante cómo el antropólogo, el escritor José Manuel Núñez de la Fuente, con producciones Magallanes, Francisco Oliva de la Vega, Luciano Miotto, pues ha generado un equipo artístico. Hemos visto en las imágenes la colaboración del maestro Plácido Domingo en la dirección de orquesta, del cantante malagueño, barítono, gran maestro también Carlos Álvarez, Rocío Ignacio, sevillana, servidor, Israel Lozano cantando Juan Sebastián Elcano, pero va a haber muchas sorpresas porque es una producción que no solamente va a quedar en Madrid, no solamente en San Carlos de Lisboa, no solamente en Sevilla, hay una itinerancia también en colaboración con la red de ciudades magallánicas, donde cada puerto hubo un amor, hubo un desamor, pero también hubo mucha aventura. Entonces estos 9 países que están colaborando pues ayudan mucho. Pues en el tendrás que volver desde luego, como también Fernando López. Gracias por acompañarnos y por acercarnos la España insólita. Gracias a ti. También a José Esteban Verdes, abogado de Boyuris Abogados. Otro día que venga Esteban Verdes, que creo que tiene algo que ver contigo, ¿no? Sí, pues es el jefe ya de la oficina. Ah, es el jefe, eso es lo mejor. Del despacho. Eso es lo mejor. Y bueno, yo habitualmente me despido de una manera rituaria, con un ritual, quiero decir, pero hoy que tengo a Israel Lozano aquí, yo creo que la despedida corresponde cerrarla a él. ¿Os parece? Me parece, vamos. ¿Y a ti te parece? Un lujo para nosotros. Así que te pedimos parece... que finalices tú el programa cantando algo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a cerrar el programa como lo has comenzado, hablando del maestro Javier Gutiérrez, inspirándose en este proyecto que hizo de Campeones. Tuve el honor y el placer de ver también un trabajo que él colaboró, que hizo, que es Más que vida, de Rubén Ríos, al cual le mandamos un fuerte besazo a Rubén Ríos, a todo su equipo, a Ourense, a Galicia. Ourense, estoy enamorado de esa ciudad maravillosa. Y hablando de muertos, hablando de cosas tan tétricas, vamos a intentar acabar con algo que toca siempre el corazón en una despedida, de una napolitana que es Torna Surriento, que ojalá volvamos todos, y cuando alguien parte, dice: tu dice parti addio, ta lontana da stu core, da sta terra nell'amore, tieni o core non torna, ma non me la sola, non darme sto tormento, torna Sorrento, sonreír que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.